Vamos a dar inicio a este evento académico en el cual se discute básicamente, se va a discutir básicamente un tema que está hoy por hoy de moda, que es precisamente el tema de la pandemia. Y desde luego para iniciar, pues tendremos nosotros que empezar a abordar cuestiones respecto a la democracia y respecto también a la igualdad, porque bueno, el tema o la temática de esta mesa del día de hoy es democracia e igualdad ciudadana como un desafío del ejercicio del poder público desde la nueva normalidad, así como lo manifestó el doctor Enrique Uribe, de una manera un poco adecuada, pero tal vez un poco adelantada quizá, porque no estamos todavía en una situación de pospandemia, sino que todavía estamos viviendo los problemas de la pandemia y tal parece ser que estos problemas se están agudizando precisamente en los últimos días. De tal manera que, pues, esta presentación tal vez sea necesaria o sea pertinente con relación a una futura pospandemia, ¿no? A una futura situación pospandémica en la que tendremos todos que adaptarnos, pero tal vez también algunos de los aspectos, algunas de las situaciones que actualmente se están viviendo con relación a las políticas públicas implementadas para enfrentar este problema del coronavirus, tal vez sean también indispensables o necesarias para seguir aplicando en un futuro, ¿no? No solamente en estos momentos de pandemia, sino también en un futuro, ¿no? Y nosotros tendremos entonces que iniciar hablando de democracia, ¿no? De democracia y uno de los aspectos que son poco abordados respecto a la democracia es precisamente el aspecto de la democracia como forma de vida. Más allá de la democracia como un sistema de gobierno, como un sistema incluso electoral, como un instrumento electoral o como un instrumental estatal para poder colocar puestos o cargos gubernamentales, más allá de eso, debe de ser una forma de vida, tal como muchos o varios filósofos de prácticamente de mediados del siglo pasado lo postularon, que la democracia, más allá de ser una estructura jurídica, debería de ser una forma de vida, una manera en la cual los ciudadanos deberíamos de desarrollarnos diariamente, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que la democracia son una serie de derechos, está correlacionada, por supuesto, con una serie de derechos como salud, reunión, vida, tránsito, trabajo, consumo, educación y otros muchos derechos, pero también con relación a la justicia, por supuesto, ¿no? Con relación a la justicia, no se puede ser democrático si no se es justo. No se puede tener una forma de vida democrática si no se es justo, ¿no? Si no se aplica la justicia o si no se emplea la justicia prácticamente en todo el actuar de las personas. Si no se hace esto, es muy difícil que haya una forma de vida democrática, ¿no? Y entonces tenemos el concepto de vida, que es, además de ser un derecho fundamental, de ser un derecho humano, el derecho a la vida. Además de eso, este concepto está muy clavado, muy involucrado en el aspecto de la democracia y en el aspecto, por supuesto, de esta situación que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Está muy involucrado. Y la democracia, pues, es una forma de vida, tiene que ser una forma de vida, tiene que ser una situación, una circunstancia que afecte o que influya directamente en la manera en que las personas vivimos. Debe de ser eso. Si no, no podríamos nosotros hablar adecuadamente de una democracia. Si no, de nada serviría que tuviéramos una serie una estructura, una flamante estructura gubernamental, un sistema electoral, por ejemplo, o un sistema educativo, un sistema económico,
si no adoptamos cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestra conducta, si no adoptamos la democracia, ¿no? Como forma de vida, ¿no? Y también esto tiene que ver con un concepto, o con estos dos conceptos que son precisamente movimiento y acción. La democracia significa movimiento, porque es precisamente la vida precisamente significa eso, significa movimiento. Y el movimiento es una expresión de vida, no hay vida sin movimiento. Esto, desde luego, desde el punto de vista tanto biológico como desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las ciencias sociales y, por supuesto, desde el punto de vista del derecho. No existe o no puede existir una sociedad democrática o una sociedad estatal democrática constitucional si carece de movimiento como una expresión de vida. Y también una consecuencia de esta democracia es precisamente la acción. La acción que es el actuar, es la conducta de las personas. Y este actuar y conducta de las personas está directamente influenciado o debe estar directamente influenciado precisamente por la democracia. De tal manera que estos aspectos tienen mucha relación con la problemática actual de la pandemia, de la cuarentena, del coronavirus que estamos hoy por hoy sufriendo en prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque precisamente las medidas de aislamiento, precisamente lo que hacen es restringir ese movimiento, ese movimiento. Esas medidas de aislamiento pueden vulnerar, ya se ha discutido mucho, se ha analizado bastante, que esas medidas de aislamiento, esas políticas públicas de aislamiento, de pronto pueden incidir y pueden reducir los derechos fundamentales de las personas. Muchos de los derechos fundamentales, pero específicamente la libertad y la igualdad, que son dos de los derechos que prácticamente podrían ser derechos que encabezan una serie de otros derechos, ¿no? O que hacen depender otros derechos precisamente de ellos, ¿no? Entonces, estas medidas de aislamiento pueden vulnerar los derechos fundamentales como libertad e igualdad, precisamente porque hay una limitación con estas políticas públicas implementadas, hay una limitación de esa característica de la vida o de esa característica de la democracia que es precisamente el movimiento, ¿no? La acción, precisamente, ¿no? Y también la democracia, además de muchos otros aspectos que cotidianamente se discuten y que cotidianamente se analizan, se discuten y se reflexionan, de cómo son los derechos fundamentales, por ejemplo, las características de los estados, la característica estatal, o lo más comúnmente discutido sobre la democracia, que es lo que la mayoría de las personas reflexionamos cuando escuchamos democracia. La mayoría de las personas en lo que pensamos es en una urna, tal vez, ¿no? O en un voto, en una elección, en un proceso electoral. Pero hay otros aspectos, ¿no? que generan o que crean, que sustentan ciertos derechos para las personas, ¿no? Por ejemplo, el derecho a esto que he llamado el derecho a sesgos de conducta, ¿no? A sesgos de movimiento. ¿Por qué se genera este derecho a sesgos de conducta? Precisamente porque la democracia, dentro de esa postulación de la libertad y de la igualdad y de todos los demás derechos, pero sobre todo del de la libertad y de la igualdad, precisamente le permiten, ¿no? Le dan la posibilidad al ciudadano de poder tener sesgos de conducta. Sesgos de conducta. ¿Qué significa esto? Que puedo, yo ciudadano, todos los ciudadanos, yo ciudadano, ustedes ciudadanos, podemos tener un movimiento, una conducta, ¿no? una, eh, una manera de vivir, una forma de vida como nosotros queramos. Desde luego, obviamente, respetando los derechos de las demás personas, respetando la legalidad, por supuesto, pero esa legalidad y esa constitucionalidad en las cuales se ve incluida o se ve inmersa una democracia, que incluso puede ser sustentante más bien la democracia del constitucionalismo y del estatalismo, pero bueno, sería una cuestión discutible. Pero esa democracia
y esos derechos y ese constitucionalismo y esa legalidad permiten precisamente que dentro de este marco legal, marco constitucional, los ciudadanos podamos tener o los ciudadanos podamos tomar decisiones acerca de qué hacer. ¿Qué hacer? Y esto no es otra cosa más que sesgos de conducta. Lo que nos lleva, por supuesto, a poder nosotros sustentar que la democracia precisamente nos permite o nos otorga un derecho a tener sesgos de conducta. También, también el tema de la igualdad, pues es por supuesto un tema relacionado con los sesgos de conducta, con el derecho a tener sesgos de conducta, porque precisamente el derecho a tener sesgos de conducta habla de una libertad, un derecho de libertad, ¿no? En el cual los ciudadanos podemos movernos dentro de ese marco, dentro de esos límites, pero también se habla de igualdad, porque dependiendo de los sesgos de conducta, que son todos diferenciados, por supuesto, entre cada ciudadano, todas las conductas ciudadanas son diferentes, porque cada cabeza es un mundo y cada cabeza piensa de forma diferente, y cada persona tiene una ideología particularizada y diferente. Esos sesgos de conducta son entonces diferenciadores. Esa libertad que nos permite el marco legal y el marco constitucional en una democracia son precisamente lo que nos permite tener sesgos de conducta y nos permite, o más bien da la posibilidad de que la igualdad cambie, de que de pronto la igualdad ya no sea una igualdad como nosotros quisiéramos que fuera, o como las personas o los ciudadanos quisieran que fuera, ¿no? Es una igualdad que va diferenciándose, que va cambiando precisamente por los sesgos de conducta. Cada persona, en esos sesgos de conducta que realiza, en esas decisiones particulares que tiene día a día con relación a su actuar, con relación a las demás personas, con relación al Estado, va marcando una pauta y va diferenciándolo de las demás personas. Esto es algo inevitable, pero además es algo que está dentro de lo normativo, dentro de lo constitucional, obviamente hablando de sesgos de conducta que encuadren dentro del marco normativo, por supuesto, no estamos hablando de sesgos de conducta violatorios de la norma jurídica, ¿no? Por eso la igualdad como correspondencia y como proporción también significa que el ciudadano y la norma tienen a veces una contraposición. Puede ser que en ocasiones el ciudadano y la norma tengan una contraposición. ¿Por qué? Porque la norma precisamente, entre otras cosas, la norma jurídica precisamente lo que pretende o lo que hace o lo que trata de hacer es delimitar la conducta, es delimitar, si bien hay el derecho de tener sesgos de conducta, pero lo hay dentro de un marco que está establecido precisamente por la norma jurídica, ¿no? De tal manera que el ciudadano solamente puede tener esos sesgos de conducta o solamente puede ejercer ese derecho a sesgos de conducta dentro de ese marco jurídico o dentro de ese marco constitucional, o más bien, o mejor dicho, dentro de esa normatividad, lo cual nos da, por supuesto, una contraposición entre lo que el ciudadano quiere y lo que la norma jurídica le permite, ¿no? Y también en este concepto de igualdad que estamos aquí abordando, con relación a la democracia, este concepto de igualdad ciudadana es un concepto que también se puede abordar desde el tema de la justicia social, como ya muchos o varios filósofos han abordado el tema de la justicia social, ¿no? Que en términos generales es que todas las personas tenemos el mismo valor, los mismos derechos, pero también las mismas oportunidades, ¿no? Mismo valor, mismos derechos, pero también mismas oportunidades. Y el derecho a los sesgos de conducta que nos permite o que nos otorga una democracia se circunscribe precisamente dentro de esa justicia social que nos permite tener las mismas oportunidades. Esas mismas oportunidades que cada persona podemos aprovechar de acuerdo con nuestras decisiones particulares, de acuerdo a nuestros intereses personales y de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? De acuerdo también a la intención que tengamos de nosotros de influir en nuestra vida personal, de progresar o de desarrollarnos personalmente, o incluso de influir en nuestra propia sociedad, ¿no?
existen las mismas oportunidades, que es dentro de las cuales existe un derecho a los sesgos de conducta, precisamente, ¿no? Entonces, democracia es justicia. Democracia es justicia. Y democracia significa tener la posibilidad de llevar a cabo esos sesgos de conducta, ¿no? Por eso, la democracia es justicia y tiene que ver con la dignidad humana, con la solidaridad y con la equidad. Con la solidaridad, que es un concepto que debe de circunscribirse y debe de involucrarse en el concepto de sesgos de conducta. Sesgos de conducta que, repito, deben estar encuadrados dentro del marco legal, no sesgos de conducta que violen o que infrinjan la normatividad, ¿no? El concepto de ciudadanía, pues, por supuesto, tiene que ver con la democracia, que es demos, pueblo, y kratos, poder. Que es la ciudadanía, es precisamente el ciudadano el que ha tenido o el que tiene, el que es el destinatario final de la normatividad y es el destinatario final precisamente de los marcos jurídicos y del marco constitucional y de los derechos establecidos constitucionalmente y de los derechos fundamentales. Es precisamente el ciudadano el que debe de involucrarse en este derecho a tener sesgos de conducta. Y entonces aquí empieza a tener una importancia estos conceptos que les estoy comentando, estas ideas que les estoy comentando, empiezan a tener una importancia dentro de esta problemática actual que estamos viviendo, que es precisamente el problema de la pandemia. Porque en la pandemia precisamente hay políticas públicas que se han implementado precisamente para poder hacer frente a esta problemática, pero que para evitar o para no incurrir en una violación de los derechos humanos o de los derechos fundamentales, se tiene que apelar a los sesgos de conducta que vayan acorde o que sean acordes precisamente con la intención de esas políticas públicas y en el caso particular con la intención de evitar una propagación más agresiva, más de lo que ya está ocurriendo, del problema del coronavirus, ¿no? De tal manera que la ciudadanía es entonces el pueblo, representa el poder, por supuesto, porque la ciudadanía pues, es la soberanía. La ciudadanía es la que tiene la soberanía, tiene el poder público, y también la ciudadanía es la que debe ser la destinataria de esa justicia que se sustenta a través de una democracia, a través de un constitucionalismo, y que la justicia tiene que ver también, está relacionada también con el concepto de igualdad. Pero más que todo esto, la ciudadanía es movimiento, es movimiento. La ciudadanía es una entidad no estática, es una entidad que tiene vida y como tiene vida puede ejecutar acciones, tiene una conducta, puede incluso tener una conducta más allá de una conducta personal o particular, individual, puede tener incluso una conducta social, puede haber un movimiento social más allá de un movimiento personal o particular, puede haber un movimiento de carácter social o un movimiento estatal, un movimiento ciudadano. De tal manera que la ciudadanía pues tiene también relación con pueblo, poder, con justicia, pero también con movimiento precisamente, ¿no? Y la igualdad ciudadana, de pronto nos encontramos con que la igualdad ciudadana y las políticas públicas caminan tal vez en sentidos opuestos. Tal vez van en sentidos opuestos porque de pronto las políticas públicas establecen reglas que no son muy bienvenidas por la ciudadanía. ¿Por qué? Precisamente porque les restringen ese movimiento, el movimiento, lo cual estoy mencionándolo desde el punto de vista amplio, no como claro, incluye o influye, por supuesto, o está incluido en este movimiento, está incluido, por supuesto, el derecho de tránsito, por ejemplo, que es un movimiento, digamos, en sentido estricto, pero en un sentido amplio estoy hablando de un movimiento como derivado de la vida de las personas que puede producir una acción o una conducta, ¿no? Entonces, en ocasiones estas políticas públicas pueden ir en un sentido diferente a aquel en que los ciudadanos pretenden ir, con lo cual se puede
puede haber una lesión o al menos un sentimiento de lesión en cuanto a la igualdad, ¿no? Y en otras ocasiones, esa igualdad ciudadana, o sea, más bien esas políticas públicas, en otras ocasiones, puede ser que vayan en contra de la igualdad ciudadana. Más allá de ir en un sentido diferenciado o en un sentido opuesto, es probable que esas conductas vayan en un sentido contradictorio con el de la igualdad ciudadana. Por eso, todos estos aspectos que son importantes en una situación pandémica, que es durante la pandemia, también deben quizá adoptarse o deberán en un momento dado eventualmente, deberán adoptarse en una situación post-pandémica, ¿no? O en una situación de una nueva normalidad, ¿no? Nueva normalidad, lo cual de por sí ya el concepto de nueva normalidad por sí solo nos provoca, nos causa cierto ruido porque una nueva normalidad entonces ya no sería la normalidad, porque la normalidad es la situación en la que se encontraba uno y una nueva ya sería una diferente, que ya deja de ser la normalidad en la que estamos. Pero bueno, considerando una situación post-pandémica y considerando una nueva normalidad, nosotros podríamos, referir a que la democracia y sus valores, como el de la igualdad, deberán adecuarse al nuevo contexto que se caracteriza por ciudadanos en movimiento y por una urgencia en la protección de la igualdad. Repito, movimiento desde un concepto o desde un sentido amplio, no un sentido restringido, no en un sentido de la libertad de tránsito, que por supuesto está involucrado este derecho de la libertad de tránsito, pero aquí movimiento más, lo estoy mencionando más como un derivado de la vida, como una conducta, como una acción, como acción social incluso, si pudiéramos permitirnos utilizar ese término sociológico, en ese sentido, ¿no? Y esta nueva normalidad, en esa nueva normalidad o en esa situación, en esa nueva situación pospandémica, sería bueno empezar a visualizar otras perspectivas más allá quizá quizá de lo eminentemente normativo, de lo eminentemente jurídico, claro, sin sobrepasar ese marco jurídico, por supuesto, e incluso incluyendo más bien estos nuevos aspectos en el marco jurídico, tendríamos a lo mejor nosotros que empezar a voltear a ver otras posturas, por ejemplo, la postura de la economía del comportamiento, que es precisamente una postura que ha estado adoptando el Banco Interamericano de Desarrollo, o que adoptó, de hecho, a principios del problema de la pandemia, hace casi un año, por ahí de un año. El Banco Interamericano de Desarrollo adoptó la postura de la economía del comportamiento para emitir una serie de recomendaciones con relación a la manera en que los estados podrían emitir sus políticas públicas para hacerle frente al problema, ¿no? De tal manera que esta economía del comportamiento tendría o podría entonces adoptarse en un futuro para una situación pospandémica, ¿no? ¿Qué es lo que se postula con esta economía del comportamiento? Se postula que los seres humanos tenemos una capacidad limitada de racionalizar y a menudo no actuamos por nuestro propio bien. Aquí es donde entra el derecho al sesgo, ¿no? El derecho a los sesgos de conducta, ¿no? Pero en ocasiones esos sesgos de conducta, a pesar de estar dentro del marco jurídico constitucional, en ocasiones no se utiliza para actuar en nuestro propio bien, de acuerdo a lo que la propia postura de la economía del comportamiento establece, ¿no? Y entonces se provocan algunos sesgos en el comportamiento, por ejemplo, la sobrecarga cognitiva, que quiere decir una cantidad de esfuerzo mental y de memoria utilizados en un segmento de tiempo, que provoca que haya una sobrecarga cognitiva en la persona, en el ciudadano. Ajá. Y esta sobrecarga cognitiva provoca que el ciudadano no adopte adecuadamente las políticas públicas y entonces
en utilización de ese derecho del sesgo, del sesgo de conducta, puede llevar a cabo una conducta que no sea acorde con las políticas públicas, que en este caso han sido establecidas para la situación de pandemia, ¿no? Pero también hay un sesgo de comportamiento denominado como norma social, porque son reglas no escritas que rigen el comportamiento social, reglas no escritas como una especie como de derecho alterno, que rigen el comportamiento social y que a pesar de que se circunscriben en ese marco jurídico, a pesar de eso, esas normas sociales pueden hacerle creer al ciudadano que puede llevar a cabo conductas de una forma diferente, por virtud de ese derecho a los sesgos de conducta, ¿no? Y también se tiene el otro sesgo de comportamiento, que es la fatiga de la conducta, que es un cansancio que puede producir el tener que cumplir una nueva norma por un tiempo prolongado. Esta fatiga de la conducta también afecta, por supuesto, a la decisión de los ciudadanos y afecta al cumplimiento de las políticas públicas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer pensando en una nueva normalidad o en una situación pospandémica? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Me parece que se tendría que adoptar, como ya lo comenté, se tendría que adoptar esta economía del comportamiento, pero específicamente tendríamos que adoptar ciertas herramientas para contrarrestar estos sesgos. Por ejemplo, una herramienta que serían los recordatorios. Por ejemplo, los recordatorios que serían acciones gubernamentales, acciones derivadas de políticas públicas, que están dedicadas o que estarían directamente destinadas para llevar a cabo recordatorios a los ciudadanos, ¿no? Recordatorios que se pueden hacer a través de los medios de los medios de difusión con los que se cuenta, incluso por redes sociales, por correo electrónico, por mensajes de texto, etcétera, ¿no? También puede haber otra herramienta que es denominada microincentivos, que se trata de premios o castigos o que son señales de bajo costo y de fácil aplicación, que pueden ser utilizados para incentivar a que la ciudadanía adopte, por supuesto, las políticas públicas destinadas a contrarrestar los efectos de la pandemia, pero pospandémicamente para evitar otros problemas derivados precisamente de la problemática social y de las problemáticas del Estado, ¿no? Y el tercero sería la reciprocidad, que es un concepto más relacionado con la solidaridad, que también puede considerarse como una herramienta para contrarrestar los sesgos, y que significa un intercambio entre personas o responder una acción de otro con una acción equivalente. Esta reciprocidad tal vez tenga un efecto importante en la implementación, en el respeto de las políticas públicas que fueron implementadas, pero también en situaciones de pospandemia en las que es posible que los ciudadanos adopten esa mejoría, adopten estas posturas, adopten estas herramientas y haya una mejoría en el comportamiento y en el movimiento en general de los ciudadanos. Por ello, me parece que se requiere de una intervención efectiva del Estado con políticas públicas basadas en esta economía del comportamiento. De tal manera que no solamente para lo que sucede en la actualidad, que es una situación de pandemia, sino que se debe de adoptar también en el futuro en una situación pospandémica, porque esto nos podrá permitir adoptar ciertas medidas, no solo jurídicas y no solo jurídicas o constitucionales, sino también de carácter político, como las políticas públicas, pero también nos podría permitir, en una intención de mejorar ese movimiento como derivado de la vida, nos podría permitir tener una mejor conducta, un mejor comportamiento, tener desde luego una mejoría en cuanto a la conducta social, la conducta individual, y todo esto tendría un efecto positivo precisamente en el respeto a los derechos, en el respeto al constitucionalismo y en una mejora en general del estado en el cual estamos viviendo. Y por mi parte sería cuanto. Muchas gracias.